Muy buenos días, les damos la bienvenida desde el Palacio de la Moneda y saludamos a quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom, nuestras Ceremis de las macrozonas regionales. Saludamos a los funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a la subsecretaria de la cartera, doctora Carolina Torrealba, y a todas y todos quienes nos acompañan en esta cuenta pública participativa Gestión 2020, que tiene como objetivo hacer un balance de nuestra gestión. Nuevamente nos enfrentamos a los desafíos que plantea la contingencia sanitaria en el país por el COVID-19. Para continuar con todas nuestras actividades, seguimos tomando las medidas necesarias para proteger y resguardar la salud de todas y todos. Por esa razón y en virtud del contexto, estamos realizando nuestra tercera cuenta pública vía streaming. Les agradecemos por acompañarnos en esta instancia que está siendo transmitida a través del canal de YouTube del Ministerio de Ciencia. Hoy, el ministro Andrés Kuhn dará a conocer el alcance del trabajo ministerial del año 2020, donde, enfrentados a la pandemia del COVID-19, continuamos trabajando con el sello de acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía, hacerlos llegar al corazón de las ciudadanas y ciudadanos e inspirar la generación de nuevas generaciones en relación al país que queremos. En este espacio participativo y luego de la cuenta del ministro, nuestras Ceremis desarrollarán preguntas desde las macrozonas. A continuación, dejamos con ustedes al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Andrés Kuhn Correa. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en esta tercera cuenta pública. Una tercera cuenta pública que da cuenta de nuestras acciones durante el mes de abril 2020 hasta el mes de abril del presente año 2021. Quiero agradecer sinceramente a todos y todas quienes nos acompañan hoy día y que nos han acompañado también en la gestión durante este poquito más de 2 años que hemos estado a cargo de este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el país. Quiero abordar con ustedes 3 grandes temáticas. Una respuesta del Ministerio frente a la emergencia. Segundo, la instalación y los avances de las tareas propias del Ministerio. Y finalmente, algunas reflexiones sobre el futuro, sobre lo que queda para otros y otras que tendrán que continuar con esta tarea. El Ministerio de Ciencia tiene un mandato que está dado por la ley. Y ese mandato es asesorar al presidente o presidenta de la República en todas las materias en relación a ciencia, tecnología, conocimiento, es decir, amplio en las disciplinas, e innovación, en programas, iniciativas, políticas que pongan entonces el conocimiento al servicio del país. Ese es nuestro mandato que nos otorga la ley, que nos da la ley. La creación del ministerio lo que hace es incorporar una nueva herramienta al Estado para hacer frente a desafíos y para incorporar la evidencia en la toma de decisiones. Capacidades para enfrentar desafíos y evidencia para la toma de decisiones. Y lo hacemos articulando el ecosistema. Y ese es el mandato de la ley. Es un ministerio que coordina, que articula, que detecta un ecosistema más rico y diverso que nunca y participa articulando ese ecosistema para ponerlo al servicio del país. En relación a la emergencia COVID, que ha establecido un marco internacional y nacional tremendamente exigente, tremendamente difícil, lleno de desafíos, el Ministerio ha participado en la respuesta a esta emergencia. Ha participado en la respuesta a un desafío país que no teníamos previsto al momento de la instalación de este ministerio. Y es el momento, este es el momento para hacer un reconocimiento, porque cómo el ministerio ha enfrentado la emergencia realmente se traduce en cómo la comunidad científica ha mostrado todo su valor y ha enfrentado en conjunto esta emergencia, con unidad de propósito, con un objetivo país. Y por lo tanto, esta primera sección, donde quiero revisar los avances COVID, no es otra cosa que un reconocimiento sincero a la comunidad científica
que ha trabajado de manera incansable para combatir esta pandemia. Es también un reconocimiento a todos aquellos y aquellas que han participado desde el sector público, desde el sector privado, desde la academia, desde la sociedad civil, a trabajar con nosotros para responder a la emergencia. Desde todo el Ministerio de Ciencia, la subsecretaria, nuestras Ceremis, la ANIT, con un proceso de modernización que ha tenido que ir de la mano de esta emergencia, y a todas las distintas comunidades científicas de investigación, de innovación, de divulgación, el sector privado, el sector público y también todos aquellos que participaron de la sociedad civil. Quiero hacer un muy breve resumen de algunas de estas iniciativas. Hoy día tenemos una estrategia nacional de vacunas que cuenta ya con cerca de 8 millones de personas vacunadas con primera dosis y más de 6,3 millones de personas vacunadas con una segunda dosis. El Ministerio jugó un rol clave al articular 4 ensayos clínicos en Chile, 4 ensayos clínicos que hoy día tienen reclutados más de 8.000 voluntarios y voluntarias, los ensayos clínicos con Oxford, con Janssen, con Sinovac y con CanSino, que anticiparon, que abrieron la puerta, que permitieron el contacto con los desarrolladores, con los laboratorios, y eso llevó a acuerdos comerciales. Hoy día tenemos aprobadas varias opciones de vacunas en Chile y muchas de ellas se hicieron los primeros contactos gracias a la comunidad científica. Y también gracias a los ensayos clínicos, hoy día tenemos un respaldo técnico, un respaldo científico y confianza para la ciudadanía a partir de ese respaldo técnico y científico. Un tremendo aporte de la comunidad científica nacional, vinculada internacionalmente, a cumplir con una campaña de vacunación exitosa que nos tiene hoy día avanzando muy adecuadamente para cumplir con nuestro objetivo de tener al 80% de la población objetiva vacunada el primer semestre 2021. Pero hemos hecho muchas otras cosas. A través de la subsecretaría se articuló una red de 33 laboratorios para contribuir al diagnóstico del COVID, con más de 33 laboratorios a nivel nacional. 15% de todos los exámenes de PCR se llegaron a hacer a través de esta red, que se traspasó al Ministerio de Salud y hoy día continúa operando asociada al Ministerio de Salud. Establecimos una submesa de datos que trabajando desde la comunidad académica, el sector público y también asociado al sector privado, hemos podido disponibilizar datos de la pandemia de manera abierta. Más de 76 sets de datos con además una reflexión sobre el aprendizaje de qué ha significado tratar con datos en esta pandemia, con un uso muy amplio de estos datos por parte de la comunidad, 1 millón de descargas, cientos de descargas diarias y visitas diarias, y hoy día contamos con un robot de datos automático que actualiza la información que se deposita en esta base de datos abierta, que se utiliza por más de 35 aplicaciones, visualizadores, análisis, proyecciones, etcétera, y que nos ha puesto en el camino hacia datos abiertos de interés público en el país. También hemos coordinado el trabajo desde nuestras seremías, y aquí el trabajo de la Ceremi ha sido extraordinario, articulando otra iniciativa, una iniciativa para diagnosticar no en base al diagnóstico individual, sino que en base a grandes segmentos de la población a través del monitoreo de aguas servidas sin perturbar a la población, para detectar tempranamente los brotes de COVID y así poder después hacer diagnóstico individual a las personas. Una iniciativa liderada por las Ceremis y que se ha puesto en marcha en Valparaíso, en Ñuble y Biobío, y que esperamos también escalarla a otras regiones. Hicimos también un concurso rápido de innovación para elementos de protección personal. Con esto logramos proveer al país más de 170.000 elementos de protección para el personal de salud, manufacturados y diseñados en Chile, muchas veces con técnicas innovadoras, con reciclajes, con materiales que han permitido poner a la comunidad de innovación también al servicio de esta pandemia. Fabricamos ventiladores mecánicos en Chile.
Este fue un esfuerzo colaborativo del Ministerio de Ciencia, la Corfo, Sofofa-HAB, el sector público, el sector privado, las universidades. Logramos tener 4 ventiladores mecánicos íntegramente fabricados en Chile. Estos ventiladores mecánicos no solamente se diseñaron y se fabricaron, se entregaron a nuestro sistema de salud. Hoy día hay cerca de 50 de estos ventiladores funcionando en los hospitales del país. Quiero solamente destacar que uno de estos ventiladores mecánicos, la empresa que los fabricó, me escribió anoche para informarme que en el Hospital Barros Luco están funcionando los ventiladores fabricados en Chile y que 25 personas, 25 chilenos y chilenas han sido ventilados y han podido acceder a esta tecnología nacional y han salvado vidas. Desde la innovación nacional, los ventiladores mecánicos puestos al servicio de las personas y a salvar vidas. Cumplimos un objetivo que hace un año parecía inalcanzable. También promovimos la investigación científica en COVID, con un fondo de investigación para proyectos de distinta disciplina, de distinta naturaleza. Y financiamos proyectos de un año, 75 proyectos, más de 5.000 millones de pesos que se destinaron a la comprensión de esta pandemia en distintos ámbitos, en el ámbito de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la educación, también de la salud mental, de cómo la pandemia nos afecta a cada uno de nosotros. Este fondo de investigación está financiando hoy día proyectos que están en marcha y pueden revisar estos proyectos que están disponibles ya en nuestra página web. Hicimos también un concurso de cómo la salud mental nos cuida, cómo la salud mental y cómo la ciencia nos cuida. Este fue un concurso para divulgar el conocimiento, para poder entregar recursos para que podamos tener más de 10 proyectos hoy día que están orientados a cómo la ciencia nos cuida, qué es lo que aprendemos para que el conocimiento se ponga también al servicio de la salud mental de cada uno de nosotros. Uno podría pensar que el COVID ha desviado la atención del ministerio, y no la ha desviado. Nos ha permitido focalizar recursos, focalizar capacidades para poder atender a esta emergencia a través de la articulación, como mencioné, de la comunidad científica. Sin embargo, a pesar de todas estas exigencias, a pesar de este escenario tremendamente difícil, nacional e internacional, un escenario que ha estado marcado por la pandemia, que estuvo también antes marcado por el estallido social, que ha sido un escenario políticamente complejo, que ha sido un escenario socialmente complejo y también complejo en lo sanitario. El Ministerio, a pesar de estas dificultades, ha avanzado en las tareas que le son propias y hemos avanzado en la instalación, hemos avanzado en nuestras políticas y hemos avanzado en nuestras agendas. Hoy día el Ministerio cuenta con una institucionalidad. Contamos con una subsecretaría, contamos con 5 seremis que están a cargo de 5 macrozonas en el país. Tenemos funcionando una Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que, como decimos, ha tenido que cambiar el motor en vuelo. Hemos tenido que modernizar la agencia mientras avanzamos en todas estas tareas. Tenemos también estableciéndose, por ejemplo, comités regionales de innovación que van a permitir que la comunidad científica, el mundo político, el mundo académico, el mundo privado participe también de las decisiones en innovación a nivel regional. Por lo tanto, seguimos avanzando en la instalación de la institucionalidad ministerial de acuerdo al calendario que teníamos programado inicialmente. Además de eso, ya tenemos en operación el Consejo Asesor Ministerial. Este es un grupo de personas que nos asesora y hacemos un seguimiento con ellos de las políticas, los planes y programas del Ministerio de Ciencia. Además, este consejo contribuye a ayudar a la ANIT a establecer sus comités técnicos que permiten tener un sistema de apertura de concursos, de evaluación y de adjudicación con los más altos estándares que se definen inicialmente a partir de este consejo que nos asesora en política pública.
También cumplimos con entregar y elaborar la primera política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Una política que se elaboró con la participación de más de 1000 personas y que establece 4 ejes de trabajo: un eje de vinculación con la sociedad, un eje futuro, un eje de fortalecimiento y un eje de capacidades institucionales. Esta política está hoy día aprobada, estamos trabajando en su devolución, es decir, hacerla conocida, socializarla con todas aquellas personas que nos ayudaron a construirla, pero además esta política se acompaña de un plan de acción que incorpora todas las iniciativas que están hoy día en ejecución desde el Ministerio de Ciencia, desde la ANIT y desde muchos otros ministerios que contribuyen a esta política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. En este plan de acción, más del 25% de las iniciativas son nuevas iniciativas, dando cuenta de nuestro compromiso de reconocer la historia, porque también hay muchas cosas que tienen que continuar, pero un 25% son iniciativas nuevas, que le da entonces una nueva mirada, le orienta estratégicamente las acciones de este Ministerio de Ciencia. Estamos también elaborando una política de igualdad de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, reconociendo las brechas de género que existen en el mundo académico, pero también en todas aquellas áreas donde la investigación es relevante. Y aquí la subsecretaria ha liderado un trabajo con las universidades, con el sector público, con organizaciones también no gubernamentales, para proponerle al país una política de género que ha sido socializada y ha participado más de 1.500 personas en una consulta pública, estableciendo un sello de participación en las políticas que estamos elaborando desde el Ministerio de Ciencia. Y a través de esta política se están modificando, por ejemplo, concursos en la ANIT para incorporar entonces elementos que nos van a permitir cerrar estas brechas de género en muchos instrumentos que hoy día se manejan desde la ANIT, pero también en muchas otras áreas en conjunto con el mundo académico, el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estamos llevando adelante los pasos finales de una política de inteligencia artificial, también desarrollada de manera participativa, con 3 ejes principales. Un eje de factores habilitantes, cuáles son aquellas cosas que necesitamos y que le dan soporte a una política de inteligencia artificial. Capital humano, infraestructura y datos. Además, estamos trabajando en cómo desarrollamos más y usamos más la inteligencia artificial para empoderar a chilenos y chilenas en una tecnología que hoy día nos rodea. Y finalmente, que como toda tecnología, esto tiene también riesgos, aparecen amenazas y aparecen oportunidades, y por lo tanto hay que evaluar los aspectos éticos y los impactos socioeconómicos de una tecnología como esta. Esperamos entregar esta política durante el primer semestre de este año 2021. Estamos también desarrollando un plan de talentos. Esto significa que tenemos que reconocer cuáles son los nudos, cuáles son los problemas que tienen nuestros sistemas, para que nuestros jóvenes puedan formarse desde la primera infancia en trayectorias que van a formarlos en investigación científica, para que después estos jóvenes y jóvenes puedan distribuirse, puedan desplegar su talento en los distintos ámbitos donde la innovación, la investigación y desarrollo son fundamentales, en el mundo académico, en el mundo privado y también en el mundo público. Ya hemos terminado una primera fase de reconocimiento de problemas, de identificación de nudos, con cientos de personas que han participado en las mesas técnicas. Y ahora estamos trabajando en una segunda etapa. ¿Cómo transformamos esos nudos en recomendaciones para poder tener, a partir de este proceso participativo, recomendaciones de política pública que también esperamos tener listos este primer semestre 2021? Estamos en plena ejecución de un plan de centros de excelencia que tiene medidas normativas, que tiene medidas de financiamiento y que tiene medidas de vinculación. Ya hemos establecido una subdirección en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para coordinar todo el trabajo en estos 4 tipos de centros que tenemos en el país: FONDAP, Milenio, basales y regionales.
Dentro de las acciones que ya se han establecido, tenemos hoy día más centros Milenio en nuestro sistema de centros. 2 adicionales de ciencias naturales, 2 de ciencias sociales. Contamos también con una calendarización hasta el año 2023 y hemos abierto concursos para institutos Milenio y basales en esta nueva organización, en este nuevo orden que le estamos dando a un plan de centros de excelencia para el país, donde además hemos fortalecido 5 centros regionales y esperamos continuar también con el fortalecimiento de esos centros y así también promover la I+D en regiones. Tenemos también en plena marcha una agenda de innovación y emprendimiento. Una agenda de innovación y emprendimiento que tiene distintos instrumentos, que tiene instrumentos nuevos y que tiene también algunos instrumentos que son de continuidad. Y quiero referirme en particular a 2 instrumentos nuevos. Un instrumento que hemos denominado desafíos públicos. Estos desafíos públicos lo que buscan es identificar necesidades en el sector público, identificar necesidades de interés público y que podamos resolverlos a través de concursos de innovación abierta para que las comunidades de innovación y emprendimiento nos ayuden a resolver problemas en el sector público. Ya tenemos proyectos que se han adjudicado, por ejemplo, en CONAF, en la Comisión de Mercado Financiero y también en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y estamos abriendo nuevas convocatorias para el año 2021. También tenemos un nuevo instrumento, Startup Ciencia. Startup Ciencia lo que pretende es generar empresas de base científica y tecnológica o impulsar esas empresas jóvenes de base científica y tecnológica para que puedan crecer, para que puedan insertarse en los mercados nacionales e internacionales. Un concurso que comenzó el año 2020 y que este año vamos a expandir significativamente con nuevas convocatorias que se van a abrir prontamente y esperamos constituir con esto un elemento central de cómo impulsamos que la I+D sea parte importante de nuestra economía. Pero no todo tiene que ver con el mundo de la innovación y el emprendimiento, por ejemplo, en el sector privado. También necesitamos fortalecer las universidades, las instituciones de educación superior para que incorporen más elementos de innovación. Y por eso es que hemos continuado para poder enlazar lo que es la producción de conocimiento con esta transferencia tecnológica, con la innovación, con el emprendimiento, con las universidades, continuando con nuestros instrumentos de innovación para la educación superior y también con nuestros instrumentos de ciencia e ingeniería 2030. Tenemos una agenda importante de cambio climático, un desafío que es un desafío global, un desafío que hemos llamado urgente e ineludible. En esta agenda hemos realizado múltiples acciones que partieron hace un poco más de un año con la formación de un comité científico de cambio climático que nos ha permitido avanzar en muchas acciones, por ejemplo, en el diseño e implementación inicial de un observatorio de cambio climático, una plataforma de integración de información y datos descentralizados para contribuir con datos de cambio climático a Chile y al mundo, a la toma de decisiones tanto en el mundo público como en el mundo privado. Hemos entregado una estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático, cumpliendo así con uno de los objetivos de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, nuestras NDC importantes en un escenario global y cómo Chile participa entonces con un compromiso de acciones concretas en cambio climático que incluyen la carbono neutralidad al año 2050 y a la comunidad científica para encontrar los mecanismos para llegar a esa meta el año 2050. Tenemos también un nuevo consejo científico asesorando al Ministerio de Agricultura y hemos propuesto, a partir de una mesa técnica, una nueva unidad de información hídrica para la nueva Subsecretaría del Agua que se va a crear al alero del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos también una agenda de datos de interés público. Hemos trabajado durante mucho tiempo en iniciativas que tienen que ver con datos, como un factor habilitante, no solamente como mencioné hace unos minutos para la política de inteligencia artificial, sino que también para el futuro del país. En ese sentido, hemos trabajado
con una serie de iniciativas, asesorándonos con expertos para tener, por ejemplo, prontamente un sistema de observación del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Observa, una plataforma que nos permitirá entregar indicadores de nuestro sistema de investigación y desarrollo, de nuestro sistema de innovación. Estamos participando junto con el Ministerio de Defensa en un nuevo programa nacional satelital que va a poner los datos de observación de la Tierra al centro de nuestra actividad en el espacio. Una actividad conjunta que estamos realizando con las universidades, que estamos realizando con el Ministerio de Defensa, con la Fuerza Aérea, que pretende darle un impulso a esta área de observación de la Tierra, que también va a contribuir a que podamos proveer datos sobre el cambio climático, datos sobre el territorio para toma de decisiones. Estamos participando con la comunidad científica, haciendo un análisis descriptivo de una consulta pública, de un proceso de escucha ciudadana que se denominó El Chile que queremos, que se realizó el año 2019 y 2020. Y junto con la comunidad académica hemos empleado la más reciente tecnología, los avances científicos más recientes, para poder extraer la información que está contenida en esos diálogos ciudadanos. Y esperamos entregar este resultado después de las elecciones de mediados de mayo de este año. Y finalmente, seguimos trabajando en la implementación del Data Observatory, una institución que nos va a permitir manejar inicialmente datos astronómicos para poder, desde esos grandes volúmenes de datos, poder trabajar con herramientas, por ejemplo, como inteligencia artificial, para poder entrenar algoritmos, para poder acercar los datos también al mundo de la innovación, también al mundo del emprendimiento, también al sector académico, para hacer cada vez análisis más profundo de esos datos que tenemos en Chile y que son únicos. Finalmente, estamos trabajando desde el inicio en una agenda de apropiación social del conocimiento. En nuestra política y en nuestro ministerio pusimos la vinculación de la ciencia con la sociedad en un lugar muy destacado de nuestra orgánica, en un lugar muy destacado de nuestras acciones. En ese sentido, hemos realizado ya 2 versiones de un nuevo Festival de la Ciencia, el FESI, que ha reunido a más de 400 instituciones para divulgar el conocimiento científico, para divulgar la investigación, la importancia no solamente del conocimiento, sino que también de esa metodología indagatoria y no solamente en una disciplina, en todas las disciplinas. Logramos el año pasado, incluso en momentos difíciles de pandemia, reunir a cientos de miles de personas y esperamos que este año también podamos avanzar con la 3ª versión de este festival. Hemos establecido un nuevo programa, Ciencia Pública, que también es parte de nuestra división Ciencia y Sociedad. Y este programa acerca la investigación científica a la sociedad en su conjunto, acerca la investigación a los espacios culturales. Y tenemos aquí nuevas convocatorias de concursos que nos han permitido generar divulgación desde las comunidades, nos han permitido tener espacios también de divulgación científica en las regiones y esperamos continuar con este esfuerzo que nos acerca, que acerca la investigación científica a las comunidades en todo el territorio. Y finalmente hemos continuado trabajando con el programa Explora, con una visión de trayectorias escolares, desde la primera infancia hasta el ingreso a la universidad. Explora como un programa dedicado entonces a que podamos promover las trayectorias en investigación, pero también el que nuestros niños, nuestras niñas incorporen estas metodologías de indagación, de curiosidad, de innovación también, desde la primera infancia y llevarla entonces hasta sus estudios en la educación secundaria. Quiero cerrar con algunas reflexiones sobre el futuro. Hemos hablado hoy día de la emergencia, hemos hablado de la emergencia como lo que tuvimos que hacer en el muy corto plazo. Responder a una emergencia es distinto muchas veces que planificar el futuro. Tiene miradas distintas,
tiene una mirada que se complementa con las tareas que acabo de describir, que son las tareas propias de mediano plazo. Pero también tenemos que mirar hacia adelante, también tenemos que mirar hacia el futuro, porque como mencioné en un comienzo, este trabajo del Ministerio de Ciencia está recién comenzando. Es un ministerio nuevo y muchos otros y otras tendrán que continuar este trabajo en política pública y también continuar este trabajo de cómo nos preparamos para emergencias. COVID-19 no es la primera ni va a ser la última emergencia. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Creemos que atendiendo esas tres dimensiones podemos establecer un Ministerio de Ciencia que otorgue capacidades al país y evidencia para la toma de decisiones. Y quiero aquí hacer dos reflexiones. La primera es que hemos impulsado una visión de política pública y hemos impulsado una visión de un camino propio para un desarrollo sustentable. Esto significa poner el mejor conocimiento científico y la tecnología al servicio del país, al servicio de las personas, al servicio de los territorios. Las capacidades y también la evidencia, en un marco de política pública. Política pública significa identificar necesidades país y luego establecer aquellas iniciativas que van a poder solucionar esos problemas, que van a poder cubrir esas necesidades. Esa mirada del Ministerio de Política Pública lo inserta en un nuevo paradigma, donde es parte del Estado y se transforma en una herramienta para el desarrollo del país. Un desarrollo que hemos llamado sustentable, porque aborda dimensiones económicas, sociales, medioambientales y políticas. Pero también quiero dejarlos con otra reflexión. Una reflexión cuya palabra clave es la palabra semilla, es la palabra ciencia y semilla, para transitar a una sociedad del conocimiento. Porque muchas de las iniciativas que hemos revisado hoy día, tanto para la emergencia como las tareas propias, son semillas. Quizás tenemos que reconocer muy humildemente que hoy día no van a mover la aguja, por ejemplo, en nuestra economía, por ejemplo, en empleo. Pero sí creemos firmemente que si miramos desde el futuro este momento, vamos a poder trazar acciones que comenzaron hoy día, por ejemplo, para contribuir a nuestra economía, hacia una economía del conocimiento, que comenzaron hoy día, por ejemplo, para hacer una ciencia accesible a todos y todas, que comenzaron hoy día, por ejemplo, para usar la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones en el país. Por lo tanto, a pesar de que quizás todo este esfuerzo hoy día tiene resultados que son ejemplares, pero son pequeños, creemos que en el futuro no lo serán. Y en ese sentido, creemos que hay una tremenda responsabilidad de los que siguen para poder continuar con esta tarea. Pero lo decimos con profunda humildad, porque hablar sobre el futuro significa hablar con humildad. No sabemos lo que va a ocurrir y lo que estamos plantando hoy día son semillas en las cuales confiamos para que ese futuro pueda incorporar con mucha fuerza este Ministerio de Ciencia. Y finalmente, algunas cosas que también humildemente reconocemos que no hemos podido abarcar en la medida que hubiéramos querido. Y pongo 3. Hemos tenido momentos extremadamente difíciles en lo económico. La situación durante el año 2020 y también durante este año 2021 ha sido compleja en lo económico. Pero tenemos el profundo convencimiento de que este Ministerio de Ciencia requiere mayor inversión pública y también mayor inversión privada. ¿Y por qué decimos que es un pendiente? Porque no hemos avanzado lo suficiente en esta materia, pero sí hemos avanzado en sentar las bases institucionales para que esto sea posible en un futuro, para que podamos crecer y para que podamos crecer con la mirada de política pública, con la mirada de que este ministerio se pone al servicio del país
y que hemos demostrado el valor que tiene un Ministerio de Ciencia para el país y estamos convencidos de que esa inversión se va a materializar en el futuro y se va a materializar también con las acciones que hemos nosotros llevado adelante hoy día. Además, tenemos otros pendientes. Tenemos que vincular estrechamente el Ministerio de Ciencia a nuestro sistema educacional, a la formación desde primera infancia, el mundo escolar y también el mundo de la educación superior, estableciendo un vínculo estrecho entre investigación y formación de personas para el país. Y finalmente, quiero dejarlos con el concepto de la última milla. Hemos trabajado muchísimo para promover la investigación científica, para promover la tecnología, la innovación en el país. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo mayor para llegar al territorio, para poder empoderar a todos los chilenos y chilenas a que puedan contribuir a la investigación en servicio del país. Hemos hecho esfuerzos para promover la investigación regional, pero hay que llegar más lejos. El territorio de Chile es profundo, el talento que tenemos en Chile distribuido es excepcional y creo que tenemos que llegar a cada uno de esos rincones para poner el conocimiento al servicio del país, no solamente como un concepto global, sino que también al servicio de cada uno de esos territorios y de cada una de esas localidades. Quiero agradecer una vez más a toda la comunidad científica, a todas las personas que han trabajado de manera incansable durante estos poco más de 2 años que hemos estado liderando este gran esfuerzo de instalar un Ministerio de Ciencia en el país, y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención que nos han prestado hoy día en esta tercera cuenta pública que ya damos cuenta de un ministerio que se encamina hacia el futuro. Muchísimas gracias. Agradecemos a la presentación del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Andrés Kuf Correa. A continuación, el ministro responderá algunas de las preguntas que nos harán nuestras Ceremis en representación de cada una de sus macrozonas. Del conjunto de preguntas recibidas y por el tiempo que tenemos disponible, seleccionamos solo una pregunta correspondiente a cada macrozona. Sin embargo, ya tenemos disponible en la página web de nuestro ministerio un formulario para que ustedes nos puedan hacer llegar las preguntas y observaciones. Y les pedimos también refrescar en este instante, porque ya tienen habilitado el chat para recibir también sus comentarios. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas. Saludamos a la Ceremi de la macrozona austral, doctora Pamela Santibáñez. Su pregunta, por favor. Buenos días, ministro. Desde la macrozona austral, ciudad de Punta Arenas, la pregunta es, ¿cómo espera el ministerio, a través del plan de acción, desarrollar y fortalecer el ecosistema del CTCI en regiones, tomando en cuenta las brechas en capital humano, equipamiento e infraestructura que presentan los distintos territorios? Gracias, Pamela. Hemos planteado que uno de nuestros grandes desafíos es justamente llegar con la investigación y desarrollo a todo el territorio. Estamos elaborando en este momento un plan de fortalecimiento de la investigación y desarrollo regional con programas, por ejemplo, como el fortalecimiento de los centros regionales, donde ya hemos hecho algunas acciones, donde tenemos también otros instrumentos como nodos también regionales que también van a fortalecer la I+D regional. Estamos incorporando también una visión de asociatividad en nuestros instrumentos que permiten la investigación que es investigación asociativa. Pero quiero, más que hablar de los instrumentos, quizás mencionar 2 cosas adicionales. Uno, Pamela, es que yo creo que es fundamental avanzar en una complementariedad de la inversión. Y con esto me refiero a complementar la inversión que se hace desde el nivel central con el nivel regional. Y tenemos grandes oportunidades acá, con la incorporación justamente de las seremías, para poder vincular al mundo académico con el mundo político también en las regiones y que eso
pueda proponer mecanismos concretos de cómo hacer una complementariedad también en inversión con fondos nacionales y con fondos regionales. Y esto no es menor, porque tenemos una nueva oportunidad en regiones que creo no teníamos antes, no solamente con la incorporación de las Ceremis, sino que también con lo que va a implementarse pronto en este plan de regionalización, con un comité regional de ciencia, tecnología e innovación que va a acercar al mundo académico, al mundo público y privado, a la toma de decisiones en estas materias y que incluyen también a la inversión. Por lo tanto, yo te diría, Pamela, por un lado, estamos trabajando en un plan de fortalecimiento de I+D regional, necesitamos complementariedad, necesitamos encontrar mecanismos para que podamos complementar fondos nacionales con fondos también regionales y finalmente aprovechar esta nueva instancia política que nos brinda justamente que tengamos hoy día Ceremi en las macrozonas y que tengamos y vayamos a tener pronto comités regionales que van a permitir hacer un trabajo político vinculando la ciencia a la toma de decisiones en cada una de las regiones del país. Muchas gracias. Agradecemos la respuesta del ministro. Es el turno de la pregunta emanada desde la macrozona sur. La pregunta la formula la Ceremi, doctora Olga Barbosa. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Buenos días a todos y todas que nos están escuchando hoy día. Ministro, mi pregunta viene desde el área del emprendimiento y la innovación, desde el espacio colaborativo La Nube Cowork, que nos acoge aquí en la ciudad de Valdivia. La pregunta es, en relación al contexto regional y sus matrices productivas, que son normalmente basadas en acciones extractivistas o de bajo valor agregado, ¿qué rol cree que puede tomar o está tomando el Ministerio para desarrollar una economía basada en ciencia y conocimiento? Y en base a lo anterior, ¿quiénes distingue usted como socios estratégicos para lograr este objetivo? Muchas gracias, Olga. Creo que tocamos un poco esto en algunas de las iniciativas que mencioné, pero me parece tremendamente relevante volver a ellas. Y volver a ellas con esta concepción que mencioné de semillas. De iniciativas que pueden ser ejemplares en el sentido de que son buenos casos, pero que tenemos que escalarlas para que puedan hacer una contribución, para que puedan mover la aguja, como decimos, en la economía, en empleo, etc. Y estamos comenzando recién con esto. Y quiero volver a destacar, por ejemplo, este instrumento de Startup Ciencia. Startup Ciencia que está disponible para todas las regiones del país, donde podamos hacer desde los distintos rincones de Chile, emprendimientos de base científica y tecnológica. ¿Cómo creamos a partir de conocimiento que se genera muchas veces en las universidades o también a veces en las empresas? ¿Cómo podemos generar nuevas empresas? ¿Cómo podemos fortalecer aquellas empresas jóvenes? Aquí tenemos un nuevo instrumento, Olga, que creo que tenemos que usarlo. Es un instrumento que este año 2021 va a escalar, va a ser más amplio que el año pasado y por lo tanto tenemos una oportunidad justamente para hacer lo que tú dices, que es agregar valor a nuestra economía a través de empresas que tengan en su base la ciencia y la tecnología. Obviamente que esto existe. Conocemos muy buenos ejemplos de cómo esto ha ocurrido y tenemos muy buenos ejemplos en regiones, pero no nos bastan con los ejemplos. Tenemos que escalar, tenemos que hacer que esto se incremente en el país. Y por lo tanto, Startup Ciencia es una semilla que esperamos que pueda ampliarse y pueda tener un impacto significativo en el futuro. Pero obviamente que hay muchísimo más y tenemos que hacerlo a través, Olga, creo yo, del ecosistema. Cuando tú me preguntas de cuáles son los actores claves, bueno, los actores claves hoy día es el ecosistema en su conjunto. El ecosistema en su conjunto incorpora a las universidades, incorpora a los emprendedores, incorpora también a las grandes empresas, incorpora esos desafíos también que son regionales. Y la labor del ministerio es poder articular a estos distintos actores para poder hacer eso que tú dices, que es agregar valor a la economía. Y creo que en esto, nuevamente, tenemos ejemplos. Lo que hemos visto durante COVID nos da aún una convicción más profunda de que esto puede hacerse
desde regiones. El caso, por ejemplo, de la innovación en ventiladores mecánicos en regiones es un ejemplo que vale la pena estudiar. Y me parece que no podemos descartar también, y tenemos que prestar atención, Olga, a lo que son también aquellos cambios culturales que requerimos. Y no solamente desde la academia, sino que también desde la empresa. Necesitamos también entender que aquí hay, en este escenario nuevo de la economía, hay riesgos y tenemos que transformar esos riesgos en oportunidades. ¿Y cómo hacemos eso? A través del conocimiento, agregando valor a nuestra economía. Y no necesariamente partir diciendo, por ejemplo, que tenemos que cambiar o tenemos que transformar esa matriz productiva como si partiéramos de la nada. Tenemos una matriz productiva y lo que hemos aprendido es que se puede transformar, se puede ir agregando valor a esa matriz productiva para transitar gradualmente a una economía del conocimiento. Gracias, ministro. Agradecemos también a la Seremi Olga Barbosa su pregunta. Corresponde el turno de la macrozona Centro-Sur. Formula la pregunta la Seremi doctora Paulina Assmann. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, ministro. La pregunta de la macrozona Centro-Sur la realiza la doctora Emma Cháez, directora de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y es la siguiente. ¿Qué queda por hacer o se está haciendo para que los indicadores tales como patentes, registros de derechos de autor, contratos tecnológicos y otros sean considerados en criterios de acreditación de universidades y posgrados? ¿Se están considerando criterios y o productos que permitan incluir a todas las áreas del conocimiento en materia de innovación? Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Nuevamente una pregunta tremendamente importante. Primero, creo que desde el Ministerio de Ciencia estamos haciendo los esfuerzos para poder contar con información, para poder contar con datos del ecosistema. Primero necesitamos conocerlos y por lo tanto la iniciativa Observa, que va a poder reunir, sistematizar esos indicadores, es un paso relevante en esa dirección. Vamos a poder tener entonces información de todo el sistema, desde la producción de conocimiento hasta la transferencia de conocimiento. Ahí vamos a tener indicadores del ecosistema y los vamos a tener sistematizados y esperamos tenerlo pronto a disposición de todas las personas. Los indicadores, además, requieren de un trabajo conjunto entre el sector público, en particular nosotros como Ministerio de Ciencia, también obviamente otros ministerios, también la academia y también la Comisión Nacional de Acreditación. En la medida en que podamos coordinar al menos a estos tres actores, vamos a poder tener los indicadores que exige la CNA. Esos van a poder también guiar los cambios necesarios en los programas, por ejemplo, de formación, y esos van a poder al mismo tiempo darle un lineamiento a nuestros incentivos para que estemos todos trabajando en la misma dirección. Y esa dirección es sin duda el que podamos partir por la formación de personas y el reconocimiento de que esas personas se forman en investigación, pero que se forman en investigación no exclusivamente para la academia, sino que también lo necesitamos en el sector privado, en el sector público. Por esa razón, Paulina, es que, por ejemplo, hemos hecho desde el Ministerio de Ciencia una recomendación formal a la CNA justamente en esta dirección, para poder trabajar en esos indicadores que puedan ser reconocidos también cuando, por ejemplo, tengamos programas de formación de posgrado, donde tengamos claustros académicos y podamos tener indicadores más amplios que nos permitan que el conocimiento también transite más allá de la academia. Y ese trabajo conjunto me parece absolutamente clave. Y va a ser clave también al momento de diseñar nuevos instrumentos, porque tienen que ser instrumentos que incentiven estas carreras de investigación, estas trayectorias de investigación. Y tenemos que tener ahí, entonces, los incentivos alineados. Mi respuesta muy breve, entonces, es tener coordinados CNA, programas de formación,
e incentivos desde el sector público nos van a permitir hacer un avance muy significativo en esa dirección, y más aún si tenemos un sistema que pueda ir evaluando el progreso de esos esfuerzos con indicadores objetivos y que puedan estar disponibles para toda la comunidad. Muchas gracias, ministro. Agradecemos también a la doctora Paulina Assmann su pregunta. Corresponde el turno a la macrozona centro, representada en la Ceremi, doctora María José Escobar. Su pregunta, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, ministro, y a toda la audiencia que hoy día nos acompaña. Desde la macrozona centro, región de Coquimbo y Valparaíso, tengo una pregunta que viene del grupo de las y los vicerrectores de investigación y directores de investigación. La pregunta habla sobre el financiamiento, ¿ya? Una de las mayores preocupaciones del ecosistema científico es la falta de financiamiento, sobre todo cuando se compara el porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo con otros países que conforman la OCDE. Sabemos que es un esfuerzo combinado entre el Estado y el sector productivo, por lo que requiere una hoja de ruta. Al respecto, ¿cuál sería la estrategia que está planteando el Ministerio para ir aumentando este porcentaje de inversión en investigación y desarrollo? Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Como mencioné también en la presentación, hay un consenso y es que en Chile la inversión en I+D es baja. De eso no hay ninguna duda, y como mencioné también anteriormente, estamos convencidos de que este Ministerio de Ciencia, solamente valorizando el trabajo de la comunidad científica, ha demostrado la relevancia que tiene la investigación científica para el país, y se ha demostrado muy claramente durante la pandemia. Por lo tanto, es necesario mayor inversión. No hay ninguna duda de que necesitamos mayor inversión. Pero quiero reflexionar acerca de dos cosas con respecto a la inversión. Primero, hemos trabajado estos años para establecer una estructura, para establecer un chasis institucional que nos permita justamente avanzar en esa dirección. Un chasis institucional robusto, que se oriente al futuro, que se oriente estratégicamente y que nos permita entonces avanzar en la dirección de un aumento de inversión, que no hay ninguna duda que tenemos que hacerlo. Pero tenemos hoy día mayores, componentes de estructura que nos permiten hacer eso. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo nos hemos vinculado con el mundo regional a través de la Ceremi. Ahí hay oportunidades nuevas. También cómo nos hemos vinculado con el sector privado. También ahí hay oportunidades nuevas. También cómo ha ingresado la investigación científica a la política, con un Ministerio de Ciencia que nos permite tener una presencia en el Estado, una presencia relevante en el gobierno. Y ese chasis institucional es lo que nos va a permitir en un futuro, estoy seguro, avanzar en esa dirección. Pero quiero mencionar un aspecto adicional, porque lo mencioné también durante la presentación, pero la instalación de este Ministerio de Ciencia establece también un cambio que es paradigmático de la institucionalidad que teníamos anteriormente. Hoy día el Ministerio de Ciencia pone la ciencia al servicio del país. Y eso implica que también tenemos que hacer un cambio en cómo miramos el tema de la inversión. Y la propuesta nuestra es que la miremos desde la dimensión de política pública. Reconocer necesidades país y proveer soluciones a esas necesidades. Eso implica estrategia, eso implica poder primero reconocerlas, tener recomendaciones de cómo abordar esa brecha y avanzar en esa dirección. Reconocimos, por ejemplo, la falta de innovación en el sector público, y la respuesta a eso es un instrumento financiado con fondos públicos para encontrar soluciones innovadoras para el sector público. Reconocemos durante el COVID algunas necesidades fundamentales que son, por ejemplo, la vacunación de la población, y la comunidad científica, a través de una estrategia de ensayos clínicos con vinculación internacional, se pone al servicio de ese propósito, y ese propósito va de la mano con financiamiento. Por lo tanto, mi
mirada, la mirada que tenemos desde el Ministerio de Ciencia, es política pública. Y ese es el tremendo cambio que se incorpora con el Ministerio de Ciencia en relación al conocimiento y cómo se incorpora el desarrollo del país. Yo estoy convencido de que con una buena estructura institucional y con una mirada de política pública, ese anhelo de aumento de inversión lo vamos a alcanzar complementando fondos nacionales, fondos regionales y fondos privados. Muchas gracias, ministro. Gracias también a la Seremi de la Macrozona Centro, doctora María José Escobar. Corresponde el turno de la última pregunta. La formulará la Seremi de la Macrozona Norte, doctora Daniela Barría. Muchas gracias. Ministro, muy buenos días y también a todos y todas quienes nos acompañan hoy en día. Nuestra pregunta viene por parte del doctor Rodrigo Ferrer, director de Investigación, Posgrado y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Costa Rica, quien consulta de qué forma el Ministerio puede incentivar a las grandes empresas de la macrozona, cuyas casas centrales y centros de decisión están en Santiago, para impulsar el desarrollo de transferencia tecnológica en la región, particularmente en áreas como la gran minería, la industria pesquera y la agroindustria. Muchas gracias, Daniela. Son preguntas difíciles, no son preguntas fáciles de responder. Yo creo que en el caso de la gran empresa, me parece que tenemos que ser muy explícitos en identificar riesgos. Esos riesgos hoy día tienen relación, por ejemplo, con productividad, tienen relación con competitividad, tienen relación con nuevos mercados. Hay un escenario cambiante internacionalmente lleno de incertidumbre, donde es difícil poder adelantarse a los nuevos negocios, donde es necesario tener las capacidades, tanto en infraestructura como en personal, que puedan avanzar en esa dirección. Y por lo tanto me parece, Dani, que hay un primer ejercicio que es la identificación de riesgos. Y no solamente riesgos como percepciones, sino que también riesgos muy concretos que los podemos medir hoy día. Como por ejemplo, que en nuestras empresas de mayor tamaño hay una menor competitividad respecto a las empresas que son más pequeñas, más nuevas y que tienen una base científica y tecnológica. De que tenemos brechas de productividad que son aún mayores en las empresas de mayor tamaño y en estos grandes temas productivos en el país. Y el verdadero desafío está en identificar esos riesgos y convertirlos en oportunidades. Eso es imposible de hacerlo sin conocimiento. Es imposible de hacerlo sin un compromiso con la investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo es la llave para convertir los riesgos en oportunidades. Y ahí estamos al debe. ¿Cómo incorporamos más I+D a la empresa? Tenemos una ley, por ejemplo, de incentivo tributario que necesitamos que se utilice muchísimo más en nuestra empresa. Nuestra empresa tiene que también incorporar mucho más personas formadas en investigación para contribuir desde dentro, por ejemplo, con conocimiento a estos desafíos que son productivos o competitivos o de encontrar también nuevos mercados. Tenemos que hacer, por lo tanto, un trabajo, Dani, que en el fondo, es un trabajo cultural. Es un trabajo cultural que nos permita reconocer esta llave, la llave de la investigación y desarrollo para transformar los riesgos en oportunidades. Y desde el Ministerio de Ciencia no tenemos que subvalorar el rol coordinador que tiene el Ministerio, donde podemos acercar al sector privado con el mundo académico, donde podemos establecer instancias de vinculación del mundo académico con el mundo productivo. Esas vinculaciones son fundamentales para estos cambios culturales que tienen que ocurrir tanto en la gran empresa como en la academia para que en conjunto puedan entonces contribuir a transformar estos riesgos
en oportunidades. Y lo hemos visto, y lo hemos visto que ocurre. Lo hemos visto que ocurre en ejemplos. Y esos ejemplos tenemos que visibilizarlos, tenemos que socializarlos y tenemos que encontrar herramientas adicionales para que podamos materializar esos cambios, como te dije inicialmente, que en gran medida son culturales, no necesariamente o no exclusivamente de capacidades, sino que en cómo ponemos las capacidades entonces también al servicio de ese gran propósito, que es incorporar mucho más investigación y desarrollo a nuestra gran empresa, que es un problema distinto a cómo promovemos entonces la formación de nuevas empresas de base científica y tecnológica, que es un problema distinto, y por lo tanto reconocer que también en este aspecto, en este ámbito de la economía del conocimiento, tenemos distintos tipos de problemas que tenemos que solucionar con distintos tipos de instrumentos y distintos tipos de iniciativas. Y quiero volver a insistir en la oportunidad que nos da hoy día el complementar los esfuerzos nacionales con los esfuerzos que se pueden hacer hoy día, gracias justamente a nuestra presencia en el territorio con las regiones, un complemento nacional, regional, un complemento que es central y territorial, que nos puede ayudar a darle mucho más fuerza a estos cambios que necesitamos para nuestra economía, pero no solamente para la economía, sino también para el desarrollo del país. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias, ministro. Agradecemos también a cada una de nuestras Ceremis. Cerramos de esta manera el espacio de preguntas que nos ha permitido recorrer de sur a norte a través de estas inquietudes, precisamente aquello, las dudas y las preguntas que surgen desde cada una de nuestras macrozonas. Queremos reiterarles nuevamente que todas las preguntas que ustedes tengan pueden ingresarlas en el formulario que publicamos en nuestra página web www.minciencia.gov.cl. Allí van a ser recogidas cada una de las preguntas que, por supuesto, posteriormente tendrán respuesta. Queremos agradecer al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Andrés Kuf, a las Ceremis en macrozonales del Ministerio y a cada una y cada uno de quienes han seguido esta tercera cuenta pública participativa. De esta manera damos por finalizada esta actividad. Que tengan un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.